Corra, ven, vaya. Corra. Ya. Y eso se lo mandé ayer y hoy día me responde, hola, Yulisita. Sí, sí. Corre si cabemos los dos. ¿Quiere que capemos los dos? Vaya. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Nos encontramos en más de 20 países ayudando a ministros alrededor del mundo para formarlos, para enseñarles cómo se debe de llevar un ministerio. A nosotros el Señor nos mandó a preparar un ejército de ministros para conquistar las naciones. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Ahora nosotros tenemos más de 20 escuelas que estamos educando a diferentes ministros. Tenemos escuelas proféticas, tenemos 3, una escuela de reino, una escuela del Espíritu Santo, hay escuelas de adoración, escuelas de intercesión, escuela pastoral y escuelas de guerra espiritual. Cada escuela tiene en la plataforma más de 60 videos. Estos se dan por módulos. Un módulo trae 3 enseñanzas y le damos un código al estudiante para que él pueda ver los videos y preparar un resumen para una cita donde él entrega lo que aprendió de esas enseñanzas y le vamos educando 1 hora cada 15 días. También tenemos clases por Zoom los días martes, miércoles y jueves. Y después de cada reunión le damos un libro o un manual para que pueda ir haciendo su biblioteca. Así es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. La escuela no se cobra porque el Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. Y ahora vamos a comenzar con nuestra clase virtual de esta noche. Unciones especiales de un profeta. Y esto va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche vamos a estar hablando de las unciones especiales del profeta. Yo quiero decirles de que, para empezar, cuando nosotros vemos acerca de lo que es un profeta, vemos, si miramos en el hebreo cuál es el término que se usa para profeta, este es Naví, que nos habla de proclamar, declarar. O sea, siempre tiene que ver mucho con el uso de la palabra. Yo quiero decirles que la palabra de un profeta tiene poder y puede ejercer diferentes funciones. Vamos a aprender acerca de 2 de ellas en esta noche, que son la unción de multiplicación y el antídoto profético. Y para poder empezar este tema, me gustaría que leamos lo que dice en 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos.
y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mis amados, aquí vemos una situación muy interesante. Dice que esta mujer vino donde Eliseo, porque ella estaba teniendo un problema financiero. Su marido había muerto, ella había quedado viuda. Y dice que el marido la había dejado con una deuda tan grande que los acreedores dice que querían llevarse a sus hijos para ser los siervos. O sea, realmente era una situación complicada. O sea, si los acreedores estaban que se querían llevar a los hijos como siervos, entonces significa que es que ella no tenía nada que vender, que pudiera decir, bueno, voy a vender esto para pagar la deuda, sino que ella estaba en una situación terrible. Pero mire qué interesante lo que ocurre aquí. Ella acude al profeta porque ella entiende que ahí es donde puede tener respuesta. Ella va a buscar al profeta para que le diga qué debe hacer, para que le suelte una palabra que la pueda ayudar. Y entonces, ¿qué hace el profeta Eliseo? Bueno, fíjense que el profeta Eliseo, nosotros vemos que hacía milagros, tenía un poder creativo. Sin embargo, el profeta no le dijo, bueno, váyase y va a encontrarse un baúl y ahí va a encontrar el dinero. No, no le dijo eso. Lo que le dijo es, declárame qué tienes en casa. Mire qué interesante, declárame qué tienes en casa. O sea, lo que le está preguntando es, ¿qué es lo que tienes? Porque ahí está tu respuesta. Y ella dijo, bueno, yo solo tengo una vasija de aceite. Y el aceite es algo que no podía faltar en una casa en Israel, porque se utilizaba para muchas cosas, para amasar la harina, para ungir, lo usaban para la piel, lo usaban para cocinar, para la cara, para el pelo. Es decir, se usaba de muchas maneras. Es decir, lo que menos podía faltar en una casa en Israel era el aceite. O sea, era como de las cosas más esenciales. Y igualmente hoy en día en la iglesia no tiene que faltar el aceite, pero no hablo del aceite físico, sino que le hablo de la unción. En la casa del Hijo de Dios no puede faltar la unción, no puede faltar ese aceite. Y ella dice, bueno, yo no tengo nada, solo tengo una vasija de aceite. Es decir, ella lo miraba como algo muy poco, que con eso no iba a poder alcanzar a pagar la deuda. Pero Eliseo le dijo que con eso iba a ser suficiente y le dio la instrucción de qué es lo que debía hacer para poder pagar esa deuda. ¿Qué podemos aprender nosotros? Bueno, lo que podemos aprender es de que nunca debes decir no tengo o no tengo nada, porque siempre hay algo que podemos dar, siempre hay algo que podemos ofrendar y necesitamos entenderlo. Aunque la mujer solo tenía una vasija de aceite, eso era suficiente para que el profeta pudiera declarar la palabra sobre eso que ella tenía. Porque la palabra profética tiene una característica que es la unción de multiplicación. Mire qué interesante. Ella solo tenía una vasija, pero el profeta Eliseo le dice, enciérrate en tu casa con tus hijos y que tus hijos traigan vasijas vacías de los vecinos, que traigan muchas vasijas, no pocas. Y luego ve echando del aceite en las vasijas. Ahora mire qué interesante, era una sola vasija de aceite, pero cuando ella hace esto, llenó muchas vasijas con el aceite. Unción de multiplicación. Mire qué importante. La naturaleza de Dios siempre es bendecir. La naturaleza de Dios siempre es multiplicar. La bendición va a la par de la multiplicación. Entonces, qué importante es entender eso, mis amados. Que nosotros tenemos que entenderlo. El profeta profetizó sobre el aceite que tenía la mujer. Pero también vemos que le dio consejos para su economía. Le dice a la mujer que mande a sus hijos a buscar vasijas. Aquí vemos un principio muy importante.
A veces los padres, por querer proteger a los hijos, quieren esconderle a los hijos la situación en la que están. A veces los padres dicen, no, para que mi hijo no se dé cuenta que estamos pasando necesidad. Y entonces, con que los hijos no se den cuenta, le dan a los hijos todo lo que les piden. Si el hijo pide zapatos de marca, el pantalón de marca, el último celular del momento, y les pide de cualquier cosa, y el padre, tratando de evitar que el hijo se dé cuenta que están pasando necesidad, se lo compra, aunque no sea algo que pueda costear. Entonces, nosotros aquí vemos algo muy importante. El profeta le dijo a la mujer, encierra en tu casa con tus hijos y ellos te van a ayudar. Es decir, ellos tenían que estar conscientes de la situación en la que estaba la familia. Era un momento que la familia tenía que trabajar unida. Eso es algo muy importante. Yo quiero decirles esto porque aunque estamos estudiando algo profético, quiero que entendamos que aquí vemos también unos consejos para nuestra vida diaria, para que lo entendamos. El profeta le dice que mande a buscar vasijas a sus hijos. Le dice cómo debe hacerlo, qué es lo que debe hacer. Suelta una palabra profética, una palabra que tiene unción de multiplicación. Y si ella caminaba sobre esa palabra, iba a poder ver el resultado. Iba a poder ver cómo el aceite se iba a multiplicar. La palabra profética siempre es condicionada a que la persona que la recibe camine sobre ella. Es decir, si la mujer no hubiera hecho caso a lo que Eliseo le dijo, entonces no hubiera podido ver la bendición. Por eso es tan importante que nosotros acatemos cuando recibimos esa palabra profética de dirección. Cuando caminamos sobre ella con fe, podremos ver el resultado. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Eliseo a la mujer? Número 1, enciérrate con tus hijos. Nos habla de unidad familiar. Nos habla de que debe ser los hijos partícipes de la situación en que está ocurriendo. Que debe estar trabajando la familia unida. Es decir, no es que le va a esconder a los hijos en la situación en la que están, sino que es necesario que ellos también entiendan y formen parte para que trabajen juntos como familia. Entonces ella manda a sus hijos a traer vasijas vacías. Mire qué interesante, Eliseo le dijo que trajera vasijas vacías de los vecinos. No medio llenas, no llenas de otro material, no, tenían que estar vacías. No podían tener otra cosa, tenían que estar vacías. ¿Qué podemos entender en lo espiritual cuando hablamos de vasijas? Bueno, como dijimos que el aceite representa espiritualmente la unción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, quiere decir que las vasijas vacías, podríamos decir que espiritualmente, representan a las personas que aún no han venido al Señor Jesús y que por lo tanto todavía no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Y nosotros como vasijas llenas, que estamos llenas de su unción del Espíritu Santo, es necesario que busquemos esas vasijas vacías para poder entonces repartir ese aceite, para poder llenar ese aceite en ellos. Y entonces ahí veremos la unción de multiplicación. Ahora bien, la mujer creyó al profeta e hizo lo que Eliseo le dijo que tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer cuando recibimos una palabra profética o un consejo profético? Tenemos que caminar sobre la palabra. Tenemos que ser obedientes, aunque parezca no tener sentido a primera vista. Porque la mujer podría haber dicho, no, pero ¿cómo va a funcionar eso si solo tengo una vasija de aceite? ¿Para qué quiero tantas? No voy a llenar tantas. Pero si ella hubiera pensado así, se hubiera perdido ese milagro. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de unción de multiplicación, tenemos que entender que Dios es sobrenatural y su naturaleza es bendecir y multiplicar. Entonces, eso tenemos que entenderlo nosotros cuando se trata de nuestras finanzas. Hay personas que siempre están como muy preocupadas por el presupuesto, por cuánto va a costar esto, no voy a poder alcanzar a hacer esto. Pero si el Señor te dijo que lo hicieras, lo que tienes que hacer es confiar en que Él te va a dar los recursos para poder llevarlo a cabo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que aunque en lo natural todavía no se mide, pero si la palabra profética ha venido a tu vida, si Dios ha declarado lo que va a hacer contigo, tienes que caminar sobre esa palabra.
aunque no se mide todavía en lo natural, pero ya se estableció en lo espiritual. Y esa palabra será sí y amén. Qué importante es que entendamos esto. Dice en la Escritura, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que esta mujer caminó sobre la palabra que le dio Eliseo. Es muy importante saber que cuando un profeta declara una palabra con autoridad, esa palabra va a ser prosperada y va a ejecutar aquello para lo cual ha sido enviada. Y entonces lo que nos queda es caminar sobre esa palabra y veremos el cumplimiento de la palabra que fue declarada. Yo no sé sobre cuántos de ustedes hay palabras proféticas en su vida. ¿Cuántos de ustedes habrán recibido una palabra profética en su vida? Y yo le quiero preguntar, ¿qué ha hecho con esas palabras proféticas que ha recibido? Yo quiero que mediten eso esta noche, que reflexione. ¿Desde cuándo usted viene recibiendo una palabra profética? Palabras de dirección, palabras que el Señor le ha dicho que va a ejecutar en su vida. Pero ¿qué ha hecho usted con esa palabra? ¿La ha guardado en el cajón del olvido? ¿La tiene por ahí guardada? Tal vez la escribió en un papel, pero la dejó ahí en una gaveta y no se ha acordado de ella. Mis amados, cuando uno recibe una palabra profética de dirección y de destino, yo le recomiendo a usted que si es que la anotó, que la escribió, que la ponga en un lugar donde usted pueda estarla viendo y recordando constantemente y que usted la esté declarando. Si la grabó, entonces que la vuelva a oír. Entonces, qué importante, porque que esa palabra tiene una unción para desatar su destino. Y cada vez que usted reproduce esa palabra, declarándola, recordándola y diciéndola nuevamente, cada vez que usted la vuelve a reproducir, vuelve a activar lo que Dios dijo desde los cielos que ejecutaría sobre tu vida. Muchas veces nos dan palabras proféticas que tal vez en ese momento no tenemos la madurez todavía para entenderlas. O vemos muy lejano el momento y entonces la desechamos, decimos, no, eso no es para mí. A lo mejor era para el que está a mi lado. Y entonces al no creerlo, desactivamos la palabra, porque una palabra profética, como les dije siempre, es condicionada. ¿A qué es condicionada? Número uno, a la fe del que la recibe. Puede venir el profeta más ungido y declarar una palabra para su vida, pero si usted no tiene fe, no va a poder ver los resultados de esa palabra. Número dos, la obediencia del que la recibe. Porque una cosa es tener la fe y creer en la palabra, pero ¿qué va a hacer con la palabra? ¿Solo la va a dejar ahí, se va a quedar de brazos cruzados? ¿O va a ser obediente y va a caminar sobre esa palabra? Eso es muy importante, mis amados. La obediencia del que la recibe. Entonces esta mujer hizo lo que el profeta le dijo. Ella fue por el consejo y acató el consejo. Siguió la instrucción de Eliseo. Entonces, como dije, era necesario que los hijos conocieran la situación económica de la familia. Siempre lo que afecta a la cabeza de la familia afecta a todos los miembros de la familia. Y en este caso, al no estar el marido porque él había muerto, entonces la mujer se volvió la jefe de familia en ese momento. Entonces, los hijos tienen que ser parte de la responsabilidad de la casa, entender, estar involucrados y ayudar para que haya esa unión familiar. Entonces, no se trata de estar escondiendo las cosas a los hijos, que no se enteren. Hay que hacerles saber cuál es la situación y que ellos también puedan trabajar en unidad con nosotros para poder ayudarnos, que haya esa unidad familiar. Dios siempre espera la acción nuestra y Él nos obedece. Mire, así como lo que pasó aquí, que la mujer estaba diciendo, pero no tengo cómo pagar, ¿qué voy a hacer? Y Eliseo le dice, dime qué tienes en casa. O sea, lo que le está diciendo es, para resolver tu situación, tú vas a poner la primera piedra, tú vas a dar el primer paso. Algo que tú ya tienes es la solución para ti. Entonces Dios siempre espera la acción nuestra, no que nos quedemos de brazos cruzados, sino que nosotros demos ese primer paso y Él nos va a respaldar. Dios bendice al diligente, no al que se cruza de brazos.
Entonces, qué importante. Necesitamos sabiduría para saber hasta dónde nosotros podemos ser diligentes, dónde llega la capacidad en que Dios quiere que nos involucremos. Qué importante es entender eso. Ahora, la bendición y la prosperidad no siempre van de la noche a la mañana. Porque algunos piensan que porque, bueno, hoy me convertí, entonces el Señor sobrenaturalmente me va a saldar todas las deudas de inmediato, yo ya voy a ser libre de todo lo que tenía antes. No ocurre así de la noche a la mañana. Muchas veces cuando venimos al Señor, venimos acarreando un montón de consecuencias de malas decisiones que tomamos en el pasado. Tal vez fuimos malos administradores, tal vez nos metimos en deudas que no debíamos. Fuimos fiadores de un montón de gente que no pagó o invertimos en cosas que no debíamos. Entonces, no porque hoy llegamos al Señor se borra todo eso. Todavía tenemos la responsabilidad de lidiar con esas consecuencias, de pagar esas deudas y de ir ordenando toda nuestra vida. La gente que se ha endeudado en tarjeta de crédito de una manera tal que los intereses se están subiendo y que sienten que les llega el agua al cuello, porque los intereses van subiendo, entonces hay consecuencias que nosotros todavía tenemos que lidiar con ellas, todavía tenemos que pagarlas, aún cuando ya estamos en el Señor. Hay cosas que hicimos en nuestro pasado que tal vez no eran correctas y que producen una consecuencia en nuestras finanzas. Y todo eso tenemos que resolverlo, comenzando por actuar correctamente como Dios quiere que actuemos. No es de la noche a la mañana. Tiene que venir un orden a nuestras vidas. Tiene que comenzar a ponerse orden, a pagar lo que debíamos, a honrar a los que teníamos que honrar, pagar los impuestos como tienen que pagarse, todo lo demás. Entonces, qué importante. Y el Señor también nos enseña a que nosotros seamos buenos administradores. Porque hay algunas personas que no son buenos administradores, que gastan en cosas que no les alcanzan. Que tal vez hay personas que dicen, bueno, pero yo quiero tener el mejor auto, yo quiero tener una casa más grande, pero tal vez esa no es la prioridad. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto y no gastemos de la manera incorrecta. Dios quiere que seamos buenos administradores. Entonces, lo primero es que hay que poner orden en nuestra vida. Yo creo que el profeta Eliseo le estaba dando a esta mujer consejos para ordenar su vida y poder llegar a una solvencia económica. Y de ahí en adelante partir. Pero en ese momento lo primero que ella necesitaba era saldar la deuda. Entonces dice que los hijos le traían las vasijas vacías. Y ella comienza a llenar de aceite todas las vasijas que el hijo le traía. Y el aceite no se terminaba. Es decir, que venían más vasijas y más vasijas. Y aunque ella solo tenía una vasija, ese aceite no terminaba. Ese llenaba una vasija, llenaba otra, y muchas vasijas fueron llenas. Y ella llenaba todas las vasijas que el hijo le traía. O sea que dependía de la diligencia de su hijo. Mire que en el momento en donde el hijo le dice, ya no hay más vasijas, ahí cesó el aceite. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese punto es donde iba a llegar. Entonces, qué importante es entender, mientras hay vasijas, siempre hay aceite. Lo podemos ver tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista espiritual. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, la unción de Dios que está en nosotros es para multiplicarse en las vasijas vacías. Fíjense qué importante es eso. Cuando nosotros estamos impartiendo de la unción a otros, estamos llenando del aceite a las otras vasijas, siempre va a haber más aceite en nuestro depósito. Siempre se va a multiplicar ese aceite. Pero cuando usted deja de estar impartiendo, usted ya no está llenando de aceite a las otras vasijas, ahí se le estanca el aceite. Entonces, qué importante que nosotros siempre estemos impartiendo, siempre estemos llenando de aceite las otras vasijas. Qué importante es entenderlo. Entonces, Dios siempre multiplica lo que nosotros ponemos. Y muchas veces la diligencia consiste en poner la primera piedra. En que tal vez vemos el proyecto tan grande y decimos, pero lo que yo tengo no va a ser suficiente. Pero el Señor te dice, camina en fe.
tú comienza y yo te voy a respaldar. Pero lo que necesitamos es poner la primera piedra. Mire ahora este texto que también nos habla de la unción de multiplicación. Mateo capítulo 15, versículos 32 al 34. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos peces. Mire qué tremendo es esto. Yo siempre me pongo a pensar qué sed estas personas tenían de la palabra de Dios. Dice que ellos llevaban 3 días escuchando a nuestro Señor Jesús. Ellos estaban tan sedientos de esa palabra de vida que ellos estuvieron 3 días con Él y no habían comido. Ahora, también la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que aquella palabra que les estaba dando Jesús, esa venía directamente del trono de Dios y era capaz de sustentarlos al punto que no tenían hambre, porque estaban siendo sustentados por la palabra del Espíritu. Pero vemos que nuestro Señor Jesús es compasivo. A Él le interesaban las 3 áreas del ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice que tuvo compasión. Él sabía que ellos llevaban 3 días sin comer y al irse ellos de regreso ya no iban a estar escuchando la palabra. Y dice que él lo que no quería era que ellos desmayaran en el camino por estar tan débiles. Entonces él quiere darles de comer. Y los discípulos dicen: bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a tantas personas? Y miren lo que dice nuestro Señor Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Es decir, nuevamente vemos el mismo principio: ¿qué es lo que tienes? Porque yo sé que el Señor Jesús pudo haber hecho que simplemente lloviera pan del cielo. Eso podría haberlo hecho. Pero Él no lo hace así. Él dice: ¿qué es lo que ustedes tienen? Vamos a trabajar con eso. Miren lo que dice ahora Mateo capítulo 15, versículos 35 al 39. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Mire qué tremendo. Los discípulos dijeron: bueno, solo tenemos 7 panes, unos pocos peces. Entonces nuestro Señor Jesús dice que mandó a la multitud a que se acostara en la tierra, se recostara en la tierra. Y dice que mandó panes, los peces, pero dice que los partió a los discípulos para que ellos le dieran a la multitud. O sea, ¿qué organización tenía? No era que empezó a tirar pan por todas partes, no, era de manera bien organizada. Se lo dio a sus discípulos y luego los discípulos a la multitud. Y dice que alimentaron a tantas personas, dice hombres, es decir, solo los hombres eran 4,000, dice, sin contar las mujeres y los niños. O sea, si solo los hombres eran 4,000, imagínense cuánto sería una vez que ya incluyeran a las mujeres y a los niños. Pero a pesar que eran tantos miles de personas, todos fueron alimentados. Tal vez uno en lo natural diría: pero es imposible que con 7 panes pueda alimentar a tantas personas, a miles de personas. Pero es porque no funciona como en lo natural, porque Dios es sobrenatural. Cuando tú pones la materia prima, cuando tú das el primer paso, el Señor lo multiplica. Él multiplica lo que nosotros ponemos. Esa es la unción de multiplicación. Es importante tener este concepto, porque a veces en el momento de ofrendar
Alguno a veces se siente apenado porque tiene poquito y dice, ay no, es que esto es muy poco, me da pena llevar esto. No se preocupe, llévelo para la ofrenda. Ay no, pero es que esta es una ofrenda muy pequeña. Mi amado, no existe ofrenda pequeña. Si usted lo está dando de corazón, entonces Dios va a aceptar esa ofrenda. Mire qué importante, llévelo, porque el Señor lo va a multiplicar. No solo lo va a multiplicar para la obra del Señor, sino que también lo va a multiplicar para que usted también, lo poco que tiene, se le multiplique. Porque lo que usted da es santificado y el resto también es santificado. Así que el Señor siempre multiplicará lo que usted ponga, porque todo es de Él. Mire qué importante este concepto, entender lo que es la unción de multiplicación. Sabemos que Jesús tenía todo el poder y la autoridad para hacer el milagro, como decíamos, si Él hubiera querido, Él hubiera podido hacer que cayera pan del cielo y alimentar a las personas así. Pero no lo hizo de esa manera, Él hizo este principio. Les preguntó a los discípulos, ¿qué es lo que ustedes tienen? Y entonces usó a partir de eso para alimentar a todas las personas. Cuando Dios siempre te va a pedir que pongas algo primeramente. Y si tú lo haces, Él lo va a multiplicar y vas a ser prosperado. Eso es importante, la unción de multiplicación. Pero dijimos que íbamos a ver acerca de dos unciones especiales del profeta. Ya vimos la primera, que es la unción de multiplicación. Pero hay otra, que es el antídoto profético. ¿Cuántos saben que las palabras que infiltra el enemigo llevan consigo veneno? El enemigo siempre está tirando dardos, está tratando de traer veneno para traer destrucción. Nuestro Señor Jesús dijo que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces la manera en que el enemigo aprovecha para poder traer cosas malas es a través de las palabras negativas. Por eso siempre tenemos que estar cuidando el lenguaje que hablamos, porque lo que salga de nuestra boca puede ser de vida o puede ser de muerte. Siempre que hablamos de lo profético, es importante hacer este énfasis en lo importante que es qué es lo que declaramos. Porque hay veces que cuando las personas están murmurando, quejándose, hablando cosas negativas, declarando algo negativo, eso trae como un veneno que es contagioso. Pero yo quiero decirles que la palabra profética es un antídoto contra el veneno de las palabras negativas de los hombres. Yo quiero comentarles acerca de otra cosa que pasó en el ministerio de Eliseo. Y qué importante es entender, mis amados. Vamos a ver en la Escritura, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Esta es otra experiencia que ocurre durante el ministerio de Eliseo. Dice de la siguiente manera: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Mire qué tremendo es esto. Entonces dice que Eliseo volvía de Gilgal y dice que había un hambre grande en la tierra. Entonces, usted sabe que Elías y Eliseo tenían escuelas proféticas. Cuando Eliseo iba con Elías, vemos que Elías tenía varias escuelas proféticas en Gilgal, en Jericó, en Betel. Entonces, cuando Elías asciende al cielo, cuando es llevado en un torbellino, entonces Eliseo es el que lo sucede como profeta. Y él se encarga de esas escuelas proféticas. Dice que él llega a Gilgal, dice que había un gran hambre en la tierra. Entonces dice que Eliseo le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Es decir, es como que le está diciendo: vamos a hacer una sopa para que comamos.
Y entonces dice que salió uno a empezar a recoger hierbas silvestres. Y dice que hay una que no sabía lo que era, pero que aún así agarró para echarle a la sopa. Entonces, de aquí vemos que eso que él agarró, él no sabía lo que era, pero al echárselo a la sopa, sin saber, estaba echando algo que era venenoso, que era tóxico. Y vemos, número uno, que ese no sabía discernir lo venenoso de lo que no lo era. Pero miren qué interesante, porque dice que cuando probaron la sopa, el guiso, entonces vemos que dicen, hay muerte en esa olla, y dice que no lo podían comer. Pero ¿cuál fue la reacción de Eliseo? Él no dijo que tiraran la sopa. Él no dijo, no, esto ya no sirve, tírenlo. No dijo así. Sino que él dijo, tráiganme harina. Y dice que se lo echó a la olla. Y dijo, bueno, ahora podemos comerlo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene la harina algún poder de antídoto para nulificar el veneno? No, la verdad es que no lo tiene. ¿Por qué cree que quedó esa figura ahí en la Biblia? ¿Qué cree usted que nulificó la toxina que había en la olla? ¿Cree que fue la harina o fue la palabra del profeta? Por supuesto que fue la palabra del profeta. Él dijo que no haya más muerte en la olla. O sea, lo importante no era la harina. Yo creo que se le pudo haber ocurrido, traigan sal, traigan agua, traigan otra cosa. Sencillamente eso fue un vehículo, podríamos decir un símbolo profético. Pero realmente lo que tenía el poder fue la declaración de la palabra. De aquí sacamos muchas cosas. Pues como les decía, la palabra profética tiene poder. Y uno de las funciones que viene con la palabra profética es el antídoto profético, que trae restauración, que trae que las cosas se alineen al orden de Dios, que donde había muerte, ahora haya vida. Eso es muy importante entender. Entonces, esto es sombra y figura, porque la harina tiene que ver con la palabra revelada, digerida, dada por el profeta maduro. Es decir, la harina está hecha de trigo, pero no fue un trigo crudo, sino que era una harina que ya había sido procesada. Los granos de trigo ya habían sido molidos para volverse harina. Entonces tiene que ver con la palabra rema, una palabra revelada que es traída a tu vida. Y entonces la palabra del profeta puede anular la toxicidad de otra palabra que es venenosa. Ese veneno o esa calabaza silvestre nos habla tal vez de doctrinas de error, de falsas revelaciones o de conceptos místicos, tantas cosas que pueden engañar a las personas y llevarlas por un camino equivocado. La olla representa el vientre espiritual de la iglesia. Y el vientre espiritual de la iglesia se ha estado sembrando de todo, se ha estado poniendo de todo. Por eso es tan importante, profetas maduros, con un fundamento bien claro, bien establecido, que sepan lo que hablan, que no vayan a hablar cosas que envenenen, sino que más bien sea su palabra como un antídoto para contrarrestar las palabras tóxicas. La harina tiene que ver con el proceso, con el haber pasado por el molino, porque para hacer harina tiene que haber sido molido el grano de trigo. Entonces, qué interesante, cuando llega, no dice, voten eso, que eso no sirve, sino que tiene una unción y una gracia para bendecir lo que sea maldecido. Una gracia para revertir la malignidad. Una gracia para que lo que aparentemente no sirve, en vez de botarlo, lo restaura. Su palabra tiene autoridad para transformar las cosas para bien. Que lo que parecía que era basura y solo se tenía que desechar, puede convertirse en bendición por la palabra del profeta. Entonces, qué importante es esto. Y yo quiero decirle algo, que todo aprendiz de profeta necesita un mentor maduro, necesita un padre que le enseñe. Por eso es tan importante un padre ministerial que le forme al profeta para que éste pueda llegar a esa madurez y saber cómo dar esa palabra profética. Necesita un mentor que le enseñe a caminar como el águila con sus polluelos,
tiene que enseñarle cómo volar. Y al momento indicado lo deja ahí para que aprenda a volar. Porque en el profético hay dones de revelación y es muy necesario poder entender. Mis amados, los profetas necesitan de un padre ministerial que les enseñe, que les forme. Porque miren lo que había pasado con aquel que fue a buscar las calabazas silvestres. Dice que agarró y no sabía lo que era, pero le echó a la olla de todas formas. Tenemos que tener mucho cuidado de qué fuente estamos agarrando. No podemos agarrar lo que no conocemos. Por eso es tan importante que tengamos un padre ministerial que nos enseñe, que Él sea el que nos dé el alimento espiritual, porque de ahí vamos a saber que es de bendición. Porque si el Señor te puso en una casa espiritual, te puso con un padre ministerial que te forme, entonces tú vas a tener la certeza de que el alimento que tienes ahí va a ser de bendición para tu vida. Y no va a ser algo que te va a confundir o llevar por otro camino. Por eso es tan importante tener cuidado qué es lo que estamos escuchando. No estar tomando de todas partes, porque ahí es donde puede venir la confusión y el error. Entonces, qué importante es entender esto, mis amados. Ahora, vamos a ver otra cosa que ocurre después de esto que ocurre con la olla. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces, qué tremendo es esto. Vemos de que dice que vino un hombre de Baal Salís y vino a traer a Eliseo panes de primicias. ¿Por qué hizo esto? Porque él entendía que Eliseo era la autoridad espiritual. Entonces le llevó a él los panes de primicias. Entonces, vemos aquí que dice 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y entonces Eliseo le dice a su criado, da a la gente para que coma. Y el criado se queda viendo 20 panes y mira, hay 100 personas y dice, esto no me va a alcanzar. ¿Cómo voy a poner esto delante de 100 personas? Pero Eliseo dice, da a la gente para que coma. Es decir, es como que le está diciendo, no cuestiones, haz lo que te estoy diciendo, porque el Señor ha dicho que comerán y sobrarán. Muchas veces hay cosas que en lo natural no van a parecer tener lógica, pero tenemos que ser obedientes, porque ahí vamos a ver lo sobrenatural, ahí vamos a ver el milagro, cuando somos obedientes. Tenemos que entender esto, lo profético muchas veces es así. Muchas veces va a venir una palabra que tal vez en lo natural parezca no tener sentido, pero en lo espiritual hay algo poderoso ahí. Y dice de que al final el siervo hizo lo que Eliseo le dijo, puso los panes delante de los hombres. Y dice que comieron y sobró, tal como había dicho la palabra de Jehová. Entonces, tenemos que lo que queremos realzar es que por la palabra del profeta, vemos que eso se multiplicó, como veíamos con la unción de multiplicación, que aunque solo eran 20 panes y habían 100 personas, dice, Dios ha dicho que comerán y sobrarán. Entonces, cuando esa palabra viene, es sí y es amén. Solo hay que caminar sobre ella. Entonces, muchas veces cuando viene una palabra así, uno dice, no, pero no va a alcanzar. ¿Cómo voy a hacer eso? Porque lo estamos viendo solo en lo natural, con nuestros ojos naturales. Si Dios ha dicho que lo hará, no se ponga a contar, no se ponga a multiplicar, no se ponga a hacer los números, porque si usted se pone a hacer los números, está haciendo lo mismo que hizo el siervo del profeta. Ay, pero no ajusta, solo tenemos esto, va a ser imposible. O sea, le está queriendo decir que Dios no puede multiplicar eso. Necesitamos
caminar con fe en la palabra y entender que Dios puede multiplicar. Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Tenemos que entender que las matemáticas de Dios no tienen nada que ver con las matemáticas terrenales. Es decir, en lo natural usted puede decir, bueno, 2 más 2 son 4. Pero en lo espiritual, Dios puede hacer que 2 más 2 sean 4000, dependiendo de la necesidad. Y si usted es obediente para creer a la palabra y caminar sobre ella. Así que no lo esté tratando de calcular tanto. Si Dios ha dicho que lo hará, esa palabra es sí y es amén. Camine sobre ella. Entonces, amados míos, hemos estado viendo acerca de diferentes funciones del profeta, de cómo la palabra profética tiene una unción de multiplicación que puede multiplicar los recursos. Y también hemos visto que la palabra profética también es un antídoto profético que puede restaurar, que puede anular el veneno y que puede alinear las cosas al orden de Dios. Que donde había muerte, haya vida. Que de hecho, una de las principales características del profeta es que por donde pasa, deja restauración. Usted quiere conocer a un profeta genuino, va a dejar huellas de restauración. Va a hacer que haya unidad, que las personas vuelvan sus corazones al Padre. Todo eso es restauración. Y eso hace la palabra profética. Entonces, qué importante es entender. Y yo quiero decirles que aunque no todos son profetas, Dios quiere que todos podamos fluir bajo un manto profético. Así que debemos usar la autoridad y la palabra que Dios nos ha dado. No tenga temor. Usted empiece a profetizarle a las personas. Profetice. Y si usted tiene miedo a profetizar a las personas, pues comience en casa. Profetícele a las plantas, profetícele a los animalitos. Y usted verá que funciona. Y pues usted va a tener la seguridad para profetizar a las personas. Profetícese a usted mismo. Declare la palabra de Dios en su vida, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando viene de la boca del Señor, hay un poder creativo en la palabra. Yo creo que Dios quiere que ese poder se vuelva a ver en la iglesia, a través de la declaración y la proclamación de su palabra. El poder de Dios se manifiesta por su palabra. Mire qué interesante. Yo quiero preguntarles algo. Cuando nuestro Señor Jesús venían los enfermos a Él para pedirle que los sanara, ¿por cuántos oró Jesús? ¿Por cuántos enfermos oró Jesús? La verdad es que no oró por ninguno. Si usted mira en la Escritura, no dice que Él oró por ellos, dice que Él declaraba la palabra. Él decía, conforme a tu fe te sea hecho, eres sano. Él solo declaraba la palabra y la persona era sana. No dice que él se ponía a orar. Él le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí no vemos que oró. Él solo declaró la palabra. Igual con los que tenían lepra, con los ciegos, con cada uno que venía a él. Él simplemente declaraba la palabra y ya era sano. Entonces, qué importante tenemos que entender esto. Porque así funciona la unción profética, con la declaración de la palabra. Mira qué importante es esto. Entonces, lo que queremos es entender ese depósito que cada uno de nosotros tiene, ese aceite en esas vasijas. Tenemos que declarar la palabra, activarla, para poder dar de esa unción a otros, para poder activar el depósito que hay en nosotros e impartirlo a otros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es lo que Dios quiere que haga la iglesia. La iglesia, el Señor Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces lo que quiere decir eso es que quiere que nosotros estemos impartiendo de eso que Él nos ha dado. Que declaremos la palabra, que declaremos vida, que declaremos bendición. Que con nuestra palabra traigamos vida donde antes había muerte. Que traigamos bendición donde antes había maldición.
Qué importante entender la autoridad que hay en la palabra profética. Entonces, mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para sus vidas, para que podamos entender las funciones que se manifiestan en la palabra profética. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Nos ha enseñado la unción que Dios ha soltado sobre los profetas. Ahora vamos a pasar para poder darles un regalo de parte de la escuela y es este manual, Unciones Especiales de un Profeta. Esta enseñanza quedó palpada aquí en este manual y si tú quieres obtenerlo, es completamente gratis. Solo tienes que tomar una foto de esta imagen con el código 464808 y enviar esta imagen al número de WhatsApp que está abajo, que está en los números verdes, a más 505-8691-4973 y envía esta foto en cuanto termine la clase, porque si la envías para mañana ya no vas a poder recibir el manual. Envíalo en cuanto termine la clase y espera que recibas tu manual porque te lo enviaremos en los próximos 2 días. Bueno, gracias mis amados. Ha sido un verdadero privilegio estar aquí con ustedes y poderles ayudar en esta enseñanza. Vamos a tomarnos un momento por si hay preguntas. Vamos a ver si hay preguntas, levantan la mano y le vamos a dar el micrófono para que puedan hacer preguntas, sea de la enseñanza o alguna pregunta que tengan. Nosotros le vamos a contestar. Y si no hay preguntas, pues nos vamos a despedir para la otra semana para que podamos eh, volver a tener nuestra reunión. A ver, hay una manita aquí, se llama María. María, ¿puedes activar tu micrófono? Mayra. Mayra, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches. Buenas noches. No pude tomar la foto, el capture. ¿Puede poner otra vez la imagen, por favor, y disculpe? Ahí está. No, esa no es esa. Gracias. Bueno, para servirle, que el Señor le bendiga. Muy bien. Ahora tenemos a Rodriga de Girón. Rodriga de Girón, ¿puedes activar tu micrófono? Ya. Sí. ¿Desde Hola, dónde nos llama? Ay, volviste a activar el micrófono. Vuelve a activarlo. Ahí. aquí de Guatemala, hermano, a Boston. Eh, Solo quería compartir que, pues yo ya tardé 2 años que he estado mal, la verdad, Ujú. y gracias a Dios ya mi cuervo se está activando, ya que tenía dormido el cuervo todo, pero bendito Dios, eh, no he dejado de seguirlos y todos los días, los martes, cuando tiene enseñanza, lo recibo. eh, y bendito sea Dios por ustedes, hermanos. Gracias, solo eso quería compartir. Bueno, que el Señor te bendiga, mis amados. Vamos a pedirle a todos los ministros que estén orando por la hermana Rodriga de Girón, para que el Señor traiga sanidad a su vida y que sea restaurada, sanidad divina en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a darle el micrófono a Martín Montes. Activa tu Sí, micrófono.
Sí, buenas noches, mis amados. Pues aquí nada más, para comentar que pues llegué un poquito tarde, vengo de predicar del anexo, fui a predicar la palabra, ya sabe que soy pastor, entonces, llegué un poquito retrasado y pues ya no alcancé la clase, pero a ver si me la envía y ya ve que le había comentado de la cobertura, les he enviado mensajes y pues la ocasión también les envié el número para que el número correcto, pues ya de hecho ya tengo los dos activos y pues para que les he enviado los jueves los números y pues el mensaje no se han comunicado para lo de la cobertura, pero aquí estoy presente y aquí seguimos. Bueno, mi niño, pida el video y le vamos a mandar el video para que pueda ver la enseñanza completa. Y el jueves, con mucho gusto, le atendemos. Yo recuerdo que le llamamos, pero no contestó. No es que en esa ocasión no estaba activo el número Ah, y bueno, ahorita sí ya entonces está este jueves le vamos a llamar, pero mándenos el mensaje. perfecto, claro que sí, mi amado siervo, mi amado apóstol, muchas gracias. Bueno, un privilegio, mi hijo, mi niño, que el Señor me lo bendiga grandemente. Gracias, varón, gracias, siervo. Muy bien, así que si ya no hay más preguntas, pues nos vamos a despedir. Eh, ha sido un privilegio poder atenderles y los esperamos la próxima semana. Los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.